Bueno, tengan nuevamente muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, tanto los que están aquí en el local de la iglesia presencialmente, como nuestros hermanos y amigos que se conectan a través de la plataforma Zoom. Bienvenidos nuevamente a la conferencia pública que tenemos todos los días domingos, donde tratamos de hablar acerca de la palabra de Dios, que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, y nos ayuda a que nos mantengamos siempre perseverantes en el estudio de este libro que es tan importante para nuestras vidas, y poder entender y conocer y ampliar más sobre temas que añaden, que son importantes para nuestra salvación. En este mes de enero hemos comenzado a hablar un poco acerca del tema que se le ha titulado al tema principal, el reino de Dios. Y saber que el tema del reino de Dios es un tema que lo encontramos a lo largo de la Biblia, a través de sus diferentes libros que la componen, pero la mayoría ve que resalta más en el Nuevo Testamento y específicamente en los cuatro evangelios, pero en realidad el reino de Dios lo habla a lo largo de toda la Biblia. Profetas, en la ley, en las promesas, en el pacto que Dios hizo con David, va implícito ese reino. Entonces, ha sido a bien poder eh, hablar, escudriñar, estudiar este tema que es de vital importancia para cada uno de nosotros, porque muchas veces eh, leemos nuestra Biblia, pero la intención de al leer la Biblia, qué cambios está haciendo en nuestra vida, o de qué manera esa palabra nos está hablando a cada uno de nosotros, y cada uno de los que vamos al estudio de la palabra nos, nos apela, nos interpela, digamos, nos llama, nos dice, ¿qué estoy haciendo? O sea, cómo esa palabra en mi vida espiritual, en mi vida personal, está haciendo ese cambio. Y hay veces nos damos cuenta de que a lo largo de toda nuestra vida hemos tratado de ir aprendiendo nuevas cosas, de ir entendiendo ese mensaje, pero el mensaje se va a ir comprendiendo y entendiendo a lo largo que nosotros vivamos para ello. Sé que nuestra vida está ligada a diferentes situaciones que tenemos que hacer para poder existir. Nuestro trabajo, Nuestro trabajo nos provee lo que es la alimentación, poder tener las cosas básicas y necesarias. El estudio es una herramienta que nos ayuda a tener otras capacidades, y así en las diferentes áreas que nosotros nos encontramos. Pero es bien interesante lo que hemos venido viendo con respecto a las últimas clases, porque siempre nuestra manera de ver el reino de Dios, siempre lo hemos visto como algo del futuro, pero vamos a tratar de que esa perspectiva cambie. O sea, el reino de Dios comienza en el ahora, en el presente. Y fíjense que lo vamos a ver, no voy a hablar directamente alguna parábola en específica, tal vez una o dos voy a tratar de ir tocando algunos puntos. Pero lo que quiero y lo que vamos a tratar en este mes es que veamos esas enseñanzas de Jesús en la manera que él quería transformar el pensamiento de las personas, las actitudes y las conductas de las personas que le escuchaban. Y muchas veces tenemos que ver el contexto,
por el cual Jesús llegó con ese mensaje. ¿Qué aspectos social, políticos, culturales, económicos habían dentro de la nación de Israel para cuando están sucediendo esos eventos? Y cómo los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o los escritores de la Biblia, eh, comenzaron a escribir todas las cosas que ellos habían sido testigos. Muchos de ellos habían sido testigos de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Porque en el puro principio, cuando Jesús comienza a predicar, ¿cómo se transmitía? Se transmitía oralmente. Pero llegó un momento que todos se dieron cuenta de que los que estaban allí, que habían sido sus testigos, iban muriendo. Entonces era necesario describirlo, describirlo. Y cada evangelista tiene una particularidad de ir colocando cada evento o cada situación que ellos pudieron investigar o ver. Por ejemplo, hay dos apóstoles que se les atribuye, ¿cómo se llama? Eh, que relatan los eventos que Jesús llevó a cabo. Mateo y Juan, el Evangelio de Juan. Marcos, muchos piensan de que este Marcos había escrito por medio de Pedro. Pedro y Lucas, bueno, sabemos de que él era un investigador y por los versículos que él pone al principio y al final de Lucas y Hechos, que él procuró investigar que todas esas cosas que él andaba, que oían a la hora de predicar, querían saber si eran ciertas. Entonces ellos, por la obra del poder de Dios, escribieron todas esas vivencias, o sea, investigaron. ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesús a lo largo de su ministerio trataron de dejar plasmados para esa época, pero también para nosotros? Y el día de ahora vamos a tratar de ver algunas cosas son repaso, algo otras que vamos a ver de cambiar esa perspectiva en nuestra vida. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál fue el fin de que Jesús les hablara a través de parábolas? Bueno, no solo habló por parábolas, sino muchas veces fue crítico directamente con las personas que estaban encargados con respecto al, podríamos decir, a la autoridad tanto religiosa del pueblo de Israel. Acuérdense que la nación de Israel siempre tenían a la par el profeta o el sacerdote con el rey para que las cosas que ellos estaban haciendo fueran de acuerdo a lo que Dios había establecido en este libro. Entonces, para la época que nuestro Señor Jesús aparece a anunciar, uno de los temas muy importantes es la predicación de ese reino, la predicación de ese reino, y por qué Jesús le da esa importancia y podríamos decir esa dedicación, esa entrega, lo quería que él a través de sus palabras transmitirle a las personas que se iban a quedar a cargo, hablando de los discípulos, primeramente sus 12 apóstoles. Y es bien interesante porque a lo largo de las experiencias que ellos vivieron al contemplar el ministerio de Jesús, sus vidas iban cambiando. Bueno, tenemos a un Pedro, o sea, nosotros sabemos cuáles eran sus características como ser humano que tuvo que ir aprendiendo, cambiando, pero ese cambio no lo vemos de la noche a la mañana, pero sí debe de haber un cambio. Entonces es una lección para nosotros de que en el momento que esta palabra de Dios entró en nuestras vidas, tiene que ir un proceso poco a poco de transformación, de renovación en nuestras vidas, para que podamos ir captando el mensaje que nuestro Señor Jesús esperaba o transmitía, decía o hablaba
a los discípulos y a los apóstoles. Entonces, tenemos discípulos como Pedro, aún el escritor de Mateo. El propio Mateo nos escribe cómo él había sido escogido. Entonces, en un momento Jesús lo vio, dice que estaba sentado en su trabajo y Jesús lo llama. Y el relato solo dice que se levantó y le siguió. O sea, tenía que pensar, cualquiera de nosotros, si recibimos ese llamado, comenzamos a hacer una lista. Comenzamos a hacer una lista si todo eso que nos está pidiendo va de acuerdo a mis prioridades. Y así somos, que es lo más importante de mi vida. Mateo dice que se levanta y sigue a Jesús. Aún el apóstol Pedro, ya siendo el discípulo, uno de los 12 discípulos que estaban constantemente con Jesús, le preguntan, bueno, pero ¿qué vamos a recibir? Dice, si nosotros todo lo hemos dejado familias, hijos, trabajos, porque cuando se le llama a Pedro y a Juan, a los hijos de Zebedeo, ellos se encontraban en sus trabajos. O sea, rápidamente cuando los elige, ellos están trabajando y estaban con su padre. Entonces rápidamente decidieron, no, hemos recibido este llamado, pero habían ciertas dudas delante de ellos. Y a veces en nuestra vida también hay dudas, cuando no estamos plenamente convencidos en lo que hemos creído, en lo que Dios ha querido transmitirnos a través de su palabra. Hay veces nos encontramos en una situación que no sabemos si estar en un lado o estar en el otro, pero tenemos que definirnos. Y como la semana pasada hablábamos de que el reino está entre nosotros, ya está. Y para ser parte de ello, ahora tenemos que ser conciudadanos para poder ser aceptados cuando ese reino se establezca en la tierra. Entonces, debemos de preguntarnos, bueno, el tema que vamos a ver en esta mañana sería titulado Enseñanzas de las parábolas acerca del reino. Vamos a ver, o lo que cada uno ha tratado de estudiar a través de sus estudios personales, es que se nos invita a entender, a evaluar, a redirigir nuestra vida, a convencer y a motivarnos. Debemos de preguntarnos cómo trató Jesús de cambiar las actitudes y comportamientos mediante una X parábola. O sea, ¿qué esperaba Jesús transmitir cuando hablaba una enseñanza de ese tipo? O sea, ¿qué esperaba? ¿Por qué utilizaba, y vemos, utilizaba ciertos elementos de la vida diaria? De la vida diaria. Preparando la clase me podía pensar, tal vez los trabajos que tenemos ahora o las diferentes responsabilidades y cosas que tenemos que hacer difieren mucho de las personas del primer siglo. Cuando se están pasando estos eventos, difieren mucho, porque las diferentes actividades que habían en esa época, y cuando Jesús retoman de las diferentes actividades de las personas que le acompañaban para dejar un mensaje, que todo lo que estaban haciendo diariamente era parte de vivir en ese tiempo presente como ciudadanos de ese reino. Entonces, por eso cuando llama a los discípulos, tanto Pedro, Andrés, que eran pescadores, él les dice, ¿verdad? Síganme, porque yo hoy, dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, pongámonos a pensar esa experiencia para estos dos apóstoles y discípulos que escuchan ese llamado para seguir a Jesús. O sea, ellos entendían de lo que significaba ser un pescador. O sea, entendían por la experiencia, por su trabajo a lo que se dedicaban.
porque sabían que habían días buenos, habían días malos, que no era un trabajo fácil. Muchas veces pasaban todo el día tratando de pescar para llevar el sustento a sus familias. No lo obtenían. Habían muchas veces tempestades. O sea, un montón de situaciones, pero pongámonos a pensar, cada vez que Jesús dirigía una enseñanza o un mensaje, ¿cuál era el objetivo? O sea, ¿qué esperaba? O sea, ¿cuál era el mensaje que Jesús quería transmitir con esas diferentes actividades? Bueno, habían parábolas que tomaba sobre la agricultura, sobre la pesca, sobre las bodas. O sea, hay algunas enseñanzas que dice, el reino de los cielos es semejante a una fiesta. Dice, eh, decía esta parábola, es semejante a esto. Entonces, las parábolas, un concepto que les traigo era de que es centrar fundamentalmente, exclusivamente en el reino. Y que la palabra parábola implica poner una cosa al lado de otra para comparar. Entonces, cuando Jesús utilizaba una parábola y es semejante a esto, trataba de comparar una actividad que se llevaba a cabo y de ahí sacar una lección, una enseñanza, pero que esa enseñanza este, penetrara en su vida, que lograra hacer un cambio. O sea, no era de que, qué bonita la historia, ¿verdad? Y quedarnos allí, sino, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me está invitando esa parábola en mi vida? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana. Entonces, el tema es enseñanzas de las parábolas acerca del reino. Como les digo, el tema del reino de Dios es un tema fundamental en las Sagradas Escrituras, que cada uno de nosotros debe estar pensando y evaluándose en su vida diaria si de verdad ese tema lo estamos aplicando en nuestra vida, si es parte de cada uno en las actividades que nosotros llevamos a cabo, estamos pensando en ello. Porque muchas veces solo venimos a pensar en Dios cuando estamos aquí. Ya, toda la semana pasamos en nuestras diferentes actividades. Y es bien interesante porque Jesús, toda la gente que le seguía, era diferente, ¿cómo se llama? Trabajos que tenían que, algunos eran artesanos, como les digo, otros eran agricultores, pescadores, o sea, todos tenían diferentes actividades de su diario vivir, o sea, de cosas que tenían que hacer a diario. Entonces, a través de allí, Jesús enfocó el mensaje para que lo que estuvieran haciendo fuera de acuerdo o lo vivieran en su vida día a día. Y eso es bien interesante porque muchas veces nosotros hablamos del reino, pero la perspectiva que tenemos es para el futuro. O sea, todo es futuro, todo es que sabemos que sí, el futuro cuando Jesús venga, ahí sí lo vamos a ver establecido y cumplido esa enseñanza. Pero ahora nos demanda que cada uno de nosotros pensemos y reflexionemos cómo estamos, qué estamos haciendo para ser parte de ese reino, para ser parte con ciudadanos de ese reino. Porque a lo largo de la Biblia encontramos diferentes hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que el escritor de Hebreos, con esa autoridad, dice, estas personas, eh, dice, conforme a la fe, dice, vivieron todos estos, pero no recibieron lo prometido.
sabía que lo iban a recibir, pero en ese momento ellos tenían que actuar y vivir sus vidas para ser parte con ciudadanos de ese reino. O sea, tenían que vivir de acuerdo a los principios que Dios establece. Nosotros no podemos vivir de acuerdo a nuestros principios, pero esa es la lucha. Esa es la lucha. ¿Qué es lo primordial de nuestra vida? ¿Los principios de Dios o lo que cada uno de nosotros desea hacer en su vida? Y claro, todos somos libres. O sea, el servicio que nosotros vamos a darle a Dios a través de nuestra vida, perdón, es voluntario. Es voluntario. Porque cuando los apóstoles deciden de seguir a Jesús y de estar a su lado y escuchar ver su vida, escuchar sus enseñanzas y ver en la manera que él se comportó, que él vivió con sus semejantes, era una clara lección. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? ¿Cómo tenían que vivirlo? Entonces, vamos a ver cuál era la enseñanza que Jesús daba a través de las parábolas. Entonces, algunos mencionan de que hay aproximadamente unas 30 parábolas, otros dicen que son 50, otros dicen que son 75, y así diferentes, ¿cómo se llama?, estudiosos de la Biblia le ponen números a todas las parábolas que se mencionan en los cuatro evangelios, en los tres, más que todo en Mateo, Marcos y Lucas. Porque ¿cómo se llama? En la manera que Juan escribe el evangelio si nos fijamos, el lenguaje es completamente diferente a esos tres evangelios. Juan es un poquito más diferente en el sentido de que cada vez que ellos escribían, iban exclusivamente para esos discípulos. Y es bien interesante porque cuando uno ve los seguidores de Jesús, ¿quiénes seguían primeramente Andrés y Pedro? ¿Quiénes seguían primeramente? Seguían a Juan el Bautista. Pero después Andrés le viene a decir a Pedro, hemos encontrado al Mesías, dice. Y cuando le dice, hemos encontrado al Mesías, lo primero que pregunta Pedro es, bueno, en la conversación que tienen es que le dice, en Galilea hemos encontrado al Mesías. Y uno de ellos pregunta, bueno, pero de Galilea nunca se ha levantado nadie, ¿verdad? O sea, por las dudas que ellos tenían. Pero Mateo, en su evangelio, capítulo 1 y capítulo 2, él escribe de dónde venía Jesús, dónde había nacido, en cumplimiento a la profecía de que Jesús tenía que nacer en Belén de Judea, y que venía de la familia de David. Entonces, las parábolas eran más que todo una enseñanza donde las personas tenían que evaluar sus vidas. O sea, cómo ese mensaje de Dios a través del Señor Jesús hacía eco en las personas. Vamos a ver quizás rápidamente una de las parábolas que Jesús la dice y da una breve explicación. Y es bien interesante porque en algunas parábolas los discípulos no lograban captar el mensaje y preguntaban. Ellos preguntaban, bueno, pero ¿qué quieres decir con esto? No entendemos. Pero dice el texto que Jesús en privado o aparte a ellos les explicaba. Y el mismo versículo dice de que no a todos les explicaba las parábolas, sino a aquellas personas que están interesados. O sea, todos nosotros hoy en día hemos venido acá porque
estamos interesados en conocer quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así que vamos a ver una de las parábolas que encontramos en el Nuevo Testamento y vamos a hacer un repaso de cuál era la enseñanza que Jesús quería dejar para las personas que estaban allí y también para cada uno de nosotros. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a ver que esta parábola es una de las más, podríamos decir que más famosas, digamos, que aún a los que no leen la Biblia, más de alguna vez han escuchado la parábola del sembrador. Eh, y vamos a ver, quizás a leerla, dice del versículo 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, a cual a 60, a cual a 30, a cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, Jesús, una de las formas que utilizaba para predicar o enseñarles, era con situaciones diarias que los que estaban allí podían entender. Entonces comienza a hablar acerca de esta parábola. Y cómo inicia es bien interesante cómo inicia Jesús, porque uno lo puede ver bastante sencillo y sin necesidad de que uno tenga una inteligencia, sino que es bien clara. O sea, les comienza a decir, el reino de los cielos es semejante a esto. Eh, el sembrador sale a sembrar, todos tenían como sea, más de algunos de los que estaban ahí, o quizás muchos de los que estaban allí, se dedicaban a esa actividad. Entonces no era tan difícil de poder entender. Pero aún así, ellos querían saber, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, tal vez hoy nosotros, porque la hemos leído, la hemos estudiado, o en nuestras lecturas diarias, sacamos algunas ¿cómo se llama? Eh, Interpretaciones, digámosle así. Algunas interpretaciones con respecto a lo que Jesús quería transmitirles. Lo interesante es que hay una pregunta de parte de los discípulos, pero ¿por qué les hablas de esa manera? ¿Cuál es el fin de que las hablara con ese tipo de lenguaje, podríamos decir, o esas figuras, o esa manera de explicar la palabra de Dios con la actividad de un sembrador? Entonces Jesús les dice de que, o sea, esto del reino de Dios es para todos, o sea, es para todos, pero le va a sentir mucho sabor el que tiene interés, el que tiene interés. Y ese, fíjense que en, en, en la mayoría de parábolas va por ese enfoque. ¿Cuál es el interés que nosotros le encontramos al mensaje de la Biblia? O sea,
No solo y tengamos cuidado, que no solo tiene que ser por puro conocimiento de saber más que los demás, no, sino es qué está tratando de comunicarme a mí y qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, todos sabemos cuál es la explicación que le da Jesús, porque ellos vienen y le preguntan, bueno, pero no las puede explicar. Y vamos a ir directamente a lo que Jesús les dice a ellos. Veamos versículo 18, un poquito más adelante. Leamos. Siempre del capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eh, solo pongámonos a pensar en el caso de los discípulos, cuando ya escucharon esa, ¿cómo se llama? La explicación, en qué consistía ese mensaje, esa parábola. Hoy en día nosotros sabemos, quizás comenzamos a ver por qué ocupa tres tipos de lugares donde esa semilla cae. Tiene el camino, las piedras, los espinos. Y comienza a decir a qué se refiere cada uno de ellos. Pero ¿qué pasó con la semilla que cayó en buena tierra? Produce, primero dice, la entiende. Es bien interesante porque esta parábola, muchas veces nosotros queremos pensar cuál de esas terrenos somos nosotros. Bueno, todo quisiéramos decir que somos el lugar donde cayó la semilla, o sea, la palabra, el que da frutos, el que le entiende. Pero eso tenemos que evaluarnos personalmente, cada uno de nosotros, si de verdad esa semilla que ha caído en nuestra vida está germinando. Nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Es una evaluación personal de cada uno de nosotros, cómo estamos viviendo nuestra vida diariamente. Diariamente allá con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, eh, con las personas que nos encontramos a diario y que no puedan, sino que convivimos con ellos. Allí es donde tenemos que ver si de verdad esa palabra ha transformado nuestra vida. Y principalmente si nosotros, al haber comprendido cuál es el plan de Dios, ¿cómo lo tomamos? Si le estamos dando prioridad a las cosas de Dios en nuestra vida o vivimos nuestra vida a nuestro antojo, a lo que nosotros queremos. Hay veces no queremos aceptar de que las cosas son diferentes a lo que Dios espera de nosotros, porque muchas veces son así. O sea,
claro, hemos llegado a la comprensión de que Dios tiene preparado un plan, un reino futuro. Pero para poder acceder a ese reino futuro, hoy tenemos que comportarnos como ciudadanos merecedores de ese reino. O sea, no podemos vivir nuestras vidas como a nosotros nos plazca, o sea, como nosotros nos crea conveniente, que no afecte mis intereses. O sea, el llamado que Jesús hacía a sus discípulos era una conversión total. O sea, por eso las analogías que Pablo utiliza cuando nos bautizamos de la muerte y la resurrección, o sea, no solo está, lo está diciendo solo porque él no lo vivió, sino que él lo vivió en carne propia, al decir que había muerto al pecado. O sea, morir al pecado es dejar todas aquellas cosas que, que, que nos hacen alejarnos de Dios, nuestros malos pensamientos, características que no debemos mostrar en nuestra vida, los celos, la envidia, el rencor. O sea, tenemos que mostrar características más como las del Señor Jesús, la compasión, el amor, o sea, eh, eh, el bienestar por nuestros semejantes. Pablo decía, bueno, nosotros tenemos que acordarnos de ciertas cosas que tenemos que hacer por nuestros semejantes, pero muchas veces nosotros vivimos nuestra vida eh, eh, viendo por lo nuestro. O sea, no le damos la importancia de vida. Y sí, la palabra de Jesús es bien fuerte. En realidad es bastante fuerte. Porque cuando sus discípulos le dicen, bueno, Pedro le pregunta, bueno, lo que has dicho es bastante fuerte y muchos dice, ya no quisieron seguir. Muchos ya no quisieron seguir porque en realidad les demandaba. No iban alineados a sus metas y a sus objetivos. O sea, eh, lo, 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 lo que Dios nos ofrece hoy, para ser parte del futuro, es un cambio radical en cada uno de nosotros. No podemos vivir nuestras vidas de una manera diferente. O sea, Jesús fue directo. O sea, cuando le dice uno, yo te voy a seguir, pero primero quiero hacer esto, esto y esto. ¿En qué momento queremos ser seguidores de Jesús? Si tenemos otras prioridades que para mí son más importantes. Y fíjense, hay dos parábolas bien pequeñitas, pero con un significado eh, que, 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 que uno dice, bueno, de verdad, ¿es esto la prioridad de mi vida? Vean un poquito más adelante, quiero ver. Sí, sería, permítame. Un poquito más adelante. Vamos a ver, siempre en Mateo capítulo 13 y versículo, vamos a leer versículo 44 al 46. Vean, es bien interesante. Dice, además, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En estas dos parábolas hay algo bien interesante. Eh, la parábola del tesoro escondido dice que el reino está oculto, pero está disponible para encontrarse. El reino está presente y espera el reconocimiento de su
valor. O sea, ¿qué valor le damos al haber entendido ese plan de Dios en mi vida? Tomamos esto como un tesoro para nuestras vidas, porque ¿qué, qué, qué sucediera si encontráramos un tesoro? ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es donde hay oro, perlas, que valiera mucho dinero. ¿Qué haríamos si lo encontramos? ¿Qué haríamos si encontráramos un tesoro así, físico, real, y compararlo con ese tesoro del reino de Dios? Porque eso Jesús está tratando de que la gente analice un poco de su vida diaria. Las circunstancias en las que estos hombres y mujeres vivían en el tiempo de Jesús no se comparan a las comodidades que tenemos nosotros hoy en día. Porque para trasladarnos de un lugar en el tiempo de Jesús, tenían que recorrer muchas distancias. No tenían las cosas básicas y necesarias que muchas veces hoy nosotros las tenemos. La comodidad de nuestra vida. Rebeca tenía que bajar no sé cuántos metros para ir a traer cántaros de agua. O sea, no, pero hoy nosotros en nuestras casas tenemos, llega el agua sin ningún esfuerzo, la luz. O sea, hay tantas cosas que hoy en día nos quitan la perspectiva del reino. Nos quitan de que nosotros somos bienaventurados por lo que hoy tenemos. Porque la predicación, el mensaje de la palabra de la Biblia está completo para nosotros. O sea, hoy lo único que tenemos que hacer es sentarnos, leerla, entenderla. ¿Qué me está diciendo? Y esta parábola nos tiene que hacer pensar en el sentido de que Jesús relata esta historia para anunciar la presencia del reino y causar el gozo del descubrimiento y la acción radical a seguirlo. Porque el hombre cuando encuentra el tesoro, ¿qué es lo que hace? Vende todo, dice, para comprarlo, porque está seguro que eso es lo más importante de su vida. ¿Qué es lo más importante de nuestra vida? Dice Jesús, bueno, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Si lo que hemos logrado a entender, fíjense que cuando uno se pone a pensar eh, del momento que esa palabra llegó a nuestras vidas, bueno, con la parábola del sembrador. En algunos momentos de nuestra vida hemos sido como esos espinos o como ese terreno de la piedra. No tiene raíz y comenzamos a tambalear y pensar y decimos, ¿será cierto todo esto que Dios ha prometido? O sea, eh, estoy plenamente convencido en el mensaje que Dios ha dado a través de cientos y miles de años. Y no vemos claramente ese reino. El problema es que cuando veamos el reino que se establezca, ahí ya no va a haber oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad. Hoy es el momento de cambiar y ser radicales en nuestra vida. O sea, ¿qué tengo que dejar? ¿Qué cosa se opone a que mi crecimiento espiritual siga más adelante? O sea, hay veces lo vemos de una manera fuerte, pero Jesús así ha sido con cada uno de nosotros, o sea, con los discípulos. Por eso nosotros entendemos cómo es que los primeros discípulos fueron a predicar y no tuvieron temor lo que sucediera en sus vidas. Pablo fue uno de ellos. O sea, Pablo fue un hombre que pasó diferentes situaciones en sus vidas, pero él estaba seguro porque las estaba viviendo. O sea, si eran buenas o positivas, digamos, positivas o negativas para su vida diaria,
él trataba de verlas de la mejor manera, porque sabía de que, que eso momentáneo que tal vez él podía estar pasando, no se comparaba con lo que él había recibido. Por eso entendemos cuando él dice que todo lo demás lo tengo por basura. O sea, hablar en esa, en ese convencimiento de que todo lo que el mundo le ofrecía era basura, por lo que había alcanzado, tenía más peso en cada uno de nosotros. El problema es que cada vez estamos luchando, pero tenemos que hacerlo, esa lucha, con el mayor convencimiento de cada uno de nosotros. Toda, toda la vida es una busca de significación, buscar un significado en nuestra vida. A veces las encontramos por casualidad y a veces con gran esfuerzo, pero a menudo nuestro sentido de estimación se distorsiona en esta vida, en este sistema. Lo que nos invita Dios y Jesús es que tenemos que apuntar más alto. Nuestra relación con Dios es la parte más importante de nuestra vida. Eso es lo primordial. ¿Qué relación tenemos con Dios? Eh, Todas las otras búsquedas que nosotros tenemos de encontrar el significado de nuestra vida son triviales. Todo lo demás es trivial. El único significado que tiene es encontrar, bueno, hemos encontrado este tesoro, y cuánto lo vamos a estimar, cuánto lo vamos a proteger y a cuidar en nuestro diario vivir. O sea, y algunas veces vamos a tener que ser radicales para poder mantenernos en este reino. Eh, Seguir a Jesús es de mayor valor de todo lo que poseamos o busquemos en esta vida, en este tiempo. Por eso el escritor de Hebreos dice, si ellos estuvieran pensando de dónde salieron, si Abraham todavía hubiera pensado, no, yo voy a ir a la tierra de Canaán, pero ahí es desierto, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Bueno, pasó hambre, pasaron hambrunas. Él tenía cuando estaba en Canaán, tuvo que emigrar una vez a Egipto, y no solo él, también sus nietos, sus demás descendientes tuvieron que emigrar, porque no iba a ser fácil. O sea, no iba a ser fácil al haber encontrado esa dirección. O sea, para Abraham, el escritor de Hebreos dice, no, si él podía haber regresado, si donde estaba era la cuna de la civilización, Ur de los Caldeos, ahí estaba todo lo que nosotros hoy anhelamos. Muchos en nuestro país esperan una vida diferente. Todos anhelan que viajar a Estados Unidos por una vida mejor, pero una vida mejor, ¿en qué? Si muchas veces ese tipo de gente que se va allá no tiene vida, trabajan hasta 2, 3 veces. O sea, no, nuestra vida está aquí, hoy, hoy. O sea, el llamado que Jesús hizo a sus discípulos a través de sus parábolas es que ellos transformaran sus vidas, que vivieran de acuerdo a lo establecido por Dios. Muchas veces nos cuesta poder asimilar algunas situaciones de nuestra vida, y la idea es de que el estudio de las enseñanzas de Jesús, aún las de Pablo, es que evaluemos nuestras vidas. Si hay que cambiar de rumbo porque el camino que llevamos no es el correcto, tenemos que hacerlo, pero no tenemos que esperar. El problema es que nosotros, fíjense, somos bien extraños. Posponemos lo que nos da vida y nos esforzamos por algo que es pasajero.
O sea, así nos pasa. Este, vamos posponiendo lo que nos va a dar vida, lo que nos ayuda a ser felices, porque la felicidad y el éxito no es alcanzar cosas materiales, sino es alcanzar ese reino que Isaías o Jeremías en tiempos difíciles querían ver una paz, una prosperidad para la nación de Israel, no estar subyugado a los diferentes gobiernos. Hoy nosotros estamos subyugados y la lucha que tenemos es contra nosotros mismos, es contra el pecado. O sea, ¿qué queremos hacer en nuestra vida? ¿Cómo tenemos que vivir? Entonces, eh, las parábolas de Jesús eran ilustraciones diseñadas para que las personas entendieran, pero el mensaje no va a llegar para aquellas personas que muchas veces somos orgullosas. Jamás vamos a cambiar. Si somos orgullosos, vamos a seguir siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aún comprendiendo, aún teniendo este mensaje cada día de nuestras vidas. El tema central de este mes que ha sido titulado el reino de Dios, tenemos que verlo como algo real, como algo que tenemos que vivirlo del día a día, del día a día. No solo cuando estamos aquí reunidos y compartimos, bueno, nuestra reunión del partimiento del pan y el vino o la clase, sino que tiene que ser todos los días y en nuestro entorno. O sea, que el entorno en el que nosotros vivamos, tratemos de ser luz a los demás. O sea, porque muchas veces no lo somos por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser, por nuestra manera de pensar y ver hacia lo que Dios nos ha dado. O sea, Dios nos ha dado esta oportunidad y tenemos que valorarla. Oscar tiene un comentario. Sí, bien interesante la parábola, porque ya el objetivo de la parábola no es la intención, sino el resultado. Perdón. Y esto lo asocia Mateo con Isaías, porque Isaías viene prácticamente a ser también el Señor Jesús, va, porque cuando él lo llama Isaías, le encomienda esta parte, y él va a través de señales. Entonces, claro, la gente se queda así, pasando la idea en las señales, simplemente le entendía, pero cada maestro sucediendo. Igual, por el Señor Jesús, va, la gente posiblemente que estaba bien comprometida con lo ordinario de la vida, por decirlo así, entonces sí, y tenían poco interés. Entonces, el interés se nota en los apóstoles, ¿verdad? Porque quedan como, decimos, el baño picado, ¿qué quiere decir el Señor Jesús? Entonces vienen y buscan las respuestas. Entonces yo pienso que el propósito de la palabra no es la intención de cómo interpretar que Dios no quiere que se el mismo, pues, ¿verdad? No, el mensaje llega a ellos. Lo que pasa es que ellos no tienen el interés para esto. Entonces hay que notar en parte que la parábola, el propósito de la parábola no es la intención, sino los resultados solamente. Exacto, sí, son los resultados que van a dar, o sea, que nosotros tenemos que dar. Y hay veces pensamos de que ese resultado tenemos que darlo cuando eh, en el futuro. Siempre lo vemos para más allá, pero en realidad no. O sea, los resultados tenemos que hacerlos en el momento que la palabra ha llegado a nuestras vidas, porque no podemos vivir eh, en lo mismo. O sea,
Tenemos que transformarnos, que cada día pensar qué estoy haciendo, qué estamos haciendo para ganarnos ese reino en el futuro. Y la oportunidad la tenemos hoy. O sea, porque va a llegar un momento que esa oportunidad se acaba. Los profetas decían, busquen a Jehová, dice, mientras puede ser hallado. O mientras que la puerta todavía está abierta, dice, porque va a llegar un momento que se va a cerrar, se va a cerrar. Y uno se pregunta, pero ¿en qué momento puede cerrarse esa puerta? Sí, hay diferentes momentos, pero uno de los momentos que puede cerrarse es cuando eh, no queremos dejar que esa palabra transforme nuestra vida. Ahí estamos cerrando. O sea, porque cuántos de los que hemos conocido, que han estudiado a lo largo, bueno, aún nuestra propia familia, muchos de nosotros decimos, bueno, Pablo decía, el que piensa estar firme, mire que no caiga, pero Pablo lo decía por algo, porque se conocía y nosotros también tenemos que conocernos. No queremos quedarnos en este camino, no todos, yo creo que aquí la meta es, la meta es que seamos perseverantes, que luchemos y que nos esforcemos, pero nos damos cuenta que llega un momento que la situación se pone un poco difícil, porque alguien puede decir, pero usted no está enfermo, o usted tiene trabajo, o usted tiene esto, sí, puede ser. O sea, que la lucha sea un poquito diferente, pero muchas veces en algunas situaciones que suceden en nuestra vida, es por nuestra propia responsabilidad. O sea, Dios, no culpemos a Dios de algunas situaciones que nosotros mismos, hay veces somos culpables o son cosas que en verdad tienen que venir a nuestra vida. O sea, es un poquito eh, doloroso poder aceptar eso, porque en realidad, cuando pasamos alguna situación difícil, queremos buscar culpables, queremos tirar la responsabilidad al otro lado, y hay veces tenemos que aceptar que lo que Dios ha dejado es su voluntad. Ana de la Paz. Cuando tú hablabas al inicio de que todo entra en lo que nosotros tenemos que ver, comprender y analizar y realizar, estabas hablando también de la situación política. Entonces, quieras o no, en algunos trabajos de algunos que tenemos algunos, quieras o no, se involucra la situación política de nuestro país. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con esa situación de no caer en el juego de la política. Y eso lo vivió Jesús, por ejemplo, en Mateo 22, cuando los fariseos y los saduceos lo tientan, ¿verdad? Quieren ver realmente cuál es la opinión de él en un suceso político en aquel entonces. Dice, capítulo 22, versículo 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. O sea, yo siento que no ha cambiado mucho realmente a cómo eran los tiempos antiguos, a cómo son los tiempos ahora, con referente a lo que es el diario vivir del ser humano y a lo que está expuesto el cristiano, el que quiere realmente estar en el reino de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en donde nosotros damos nuestra opinión o en donde nosotros hacemos algo que pueda perjudicar estar en el reino de Dios. O sea, la política
es un juego que tenemos que tener mucho cuidado de respaldar o no respaldar para no caer en tentación nosotros también. Claro, por eso Hebreos decía de que nosotros tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, cuando el sistema actual que hoy vivimos, para muchos puede ser cómodo o desagradable, tenemos que entender de que no pertenecemos a este sistema de vida, a este mundo. No pertenecemos. Vivimos aquí en este mundo, pero no pertenecemos, sino que nosotros hemos abrazado una fe diferente. O sea, tenemos que mostrar esas características que Dios espera de cada uno de nosotros, pero tenemos que vivirlas. Y muchas veces las demás situaciones que viven, por ejemplo, en el caso de la nación de Israel, el ejemplo que sacaba, ¿verdad? O sea, a Jesús vienen y tratan de tentarlo. ¿Qué esperaban ellos de él? Que él dijera algo en contra del gobierno romano para que los demás dijeran, miren, él dice que no debemos pagar impuestos. O sea, pero en realidad Jesús dice, cumplan, cumplan su deber para con Dios, pero también cumplan con lo que donde ustedes habitan o viven. Y no solo es incidentes de política, también hay un pasaje en el capítulo 13 de Lucas. Vienen unos a decirle, le dice de esta manera, eh, le sacan un ejemplo de que Pilato había mezclado la sangre y había hecho algo contra unos galileos. Entonces vienen donde Jesús y le explican este evento. Lo que ellos esperaban como judíos nacionalistas es que Jesús hablara en contra de Pilato, por lo que había hecho. Pero en realidad les pone otro ejemplo. ¿Ustedes creen que esos que murieron ahí son culpables? Les digo. Pero, ¿qué pasó con aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé? Y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables de todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué les estaba queriendo decir Jesús? De que muchas veces nosotros queremos ver situaciones que pasan en el mundo y queremos tomar partido, pero nosotros no somos de este mundo. Tenemos que nuestra mirada tiene que estar puesto en que somos ciudadanos de un reino, de un reino donde Dios ha prometido que va a haber una paz y lo que todos debemos de anhelar es que ese reino no va a haber pecado. Hoy tenemos que luchar contra nosotros mismos, pero ese reino no va a haber pecado. O sea, va a ser un sistema completamente diferente al que nosotros hoy en día podemos vivir. Por eso nos preguntamos, o sea, si no estamos pidiendo por ese reino, es porque estamos satisfechos con este sistema de vida que llevamos. Pero si en nuestra mente sigue esa oración que enseñó Jesús a sus discípulos, venga tu reino, o sea, establezcase ya, porque somos ciudadanos que padecemos. Hoy en día vemos, por ejemplo, con las diferentes cosas que se tienen que luchar. La tecnología sabemos que tiene muy buenos beneficios, pero está destruyendo familias, está destruyendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, le dan más énfasis a todo ello y todos lo sabemos. Todos sabemos cuánto está destruyendo todo eso a ellos, porque tienen al alcance cosas que los pueden perder, información que les puede desviar, o sea, la pornografía, o sea, un montón de cosas que están allí. Y hoy es más fácil para contaminar nuestra mente espiritual. Por eso, todos nosotros tenemos una lucha.
O sea, hoy en día, sí, claro, podemos encontrar en nuestros celulares la Biblia, hay diferentes versiones, pero saquémosle lo positivo, lo bueno que nos va a ayudar a crecer. Hoy, esta semana, nuestro hermano René nos compartió a unos hermanos, bueno, todos conocen una aplicación de chat, de Gemini, que la llamamos, pero hoy podemos encontrar, si queremos buscar información, de leer cosas bíblicas, cosas de cómo preparar clases, para que lo busque directamente de la biblia.com o de lugares que son cristadelfianos, para que nos mantengamos conectados y que el mundo no nos absorba, no nos bombardee con otras cosas, sino mantenernos en el camino para tratar de ser más espirituales. O sea, no vivir de acuerdo a los preceptos de allá afuera, sino a lo que Dios establece. Entonces, pero eso es algo que diariamente tenemos que hacer. La oportunidad está hoy, hoy. No podemos dejarlo para el siguiente domingo, sino que tenemos que iniciar el día de hoy. ¿Dudas, preguntas? Dígame. Dios, justicia, Sí. todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues, que esas cosas no vienen por añadidura, es lo que la gente sigue viviendo una vida falsa. Es porque cuando es su justicia, eso son las demandas. El reino de Dios y sus demandas para poder participar de ese reino. Entonces la gente busca el reino de Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder participar de ese reino? ¿Qué condiciones? Gracias. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y bueno, invitarles a que todavía nos queda un tema más acerca del reino de Dios. ¿Cuál fue la interrogante? ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue la interrogante que hicieron los discípulos de establecer ese reino en este tiempo? Bueno, gracias.